Hola, ¿qué tal? Te saluda Rosalba Arcos, únicamente para invitarte a que sigas capacitándote con los cursos de Codecifo. Después del quinto curso, que hayas pagado tus constancias, la sexta constancia tiene el 50% de descuento. Anímate, te esperamos. Ayer, a manera de introducción, establecimos las reformas constitucionales que dieron pie a una nueva forma de administrar e impartir justicia en nuestro país, que fue la reforma constitucional en materia de penal, en materia de amparo y en materia de derechos humanos. Tocamos también un aspecto importante de que en el proceso penal acusatorio, lo que nosotros resguardamos de nuestros representados es la libertad personal, como abogados defensores, seamos abogados defensores públicos de oficio o privados. Esa es nuestra labor fundamental. Nosotros tenemos en nuestras manos la libertad de las personas. Desde luego, la víctima u ofendido tiene también derechos constitucionales, derechos humanos fundamentales, y en su caso el asesor jurídico, también ya sea público o privado, tendrá la obligación de resguardar, de tutelar los derechos de la víctima ofendido en el aspecto de la reparación del daño. En nuestro papel de abogados defensores, pues tenemos que resguardar, tenemos que velar por el derecho humano de la libertad personal. Este derecho humano se encuentra previsto, se encuentra regulado, tutelado por los artículos 16 al 21, al 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Digamos, los artículos 16, del 16 al 20 de la Constitución Federal es el marco constitucional de la protección del derecho humano de la libertad personal. Y ahí sí vamos a tocar algunos puntos respecto a este derecho humano de la libertad personal y que se desprenden de estos artículos que les acabo de mencionar, del artículo 16 al artículo 20 de la Constitución Política. Tenemos que nadie puede ser privado de su libertad si no es por las causas y en las condiciones previstas en la ley. Un segundo aspecto es que nadie puede ser sometido a una detención o a un encarcelamiento arbitrarios, sino que la detención de algún ciudadano pues debe tener una causa, debe haber un motivo por el cual puede ser privado de su libertad personal, por el cual se le puede iniciar un proceso, pero en este caso privado de su libertad personal. También tenemos el derecho de toda persona aprendida a ser llevada sin demora ante un juez, ante el órgano jurisdiccional. Pero en primer lugar tendrá que ser llevada ante el Ministerio Público. Una vez que es detenida, tendrá que ser puesta a disposición del Ministerio Público para que
inicie la carpeta de investigación y esté en aptitud el Ministerio Público de ponerlo en libertad una vez que ha recabado datos de prueba en los cuales pues no lo incriminen o solicitar la judicialización de la carpeta de investigación porque existen elementos suficientes, idóneos para establecer que ha cometido un hecho señalado en la ley como delito o que participó en su comisión, que va a ser materia de debate en la audiencia inicial, en la audiencia de control de la detención, de formulación de la imputación, vinculación a proceso. Toda persona tiene derecho a ser llevada sin demora, primero ante el Ministerio Público y ser puesta a disposición de un juez para que resuelva su situación jurídica. Esto es importante establecerlo porque cuando una persona es detenida debe ser inmediatamente puesta a disposición del Ministerio Público. No debe de tardar esa puesta a disposición más que el tiempo necesario para ser trasladada del lugar donde es detenida a donde se encuentre la agencia del Ministerio Público. No puede andarse paseando a la persona en la patrulla una vez que los policías llevan a cabo la detención. No pueden demorar esa puesta ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene 48 horas con base en el artículo 16 de la Constitución Política para poner en libertad a una persona si es que no va a judicializar la carpeta, si no va a ejercer acción penal. Tiene que poner en libertad si no hay datos de prueba, si no hay datos suficientes de los que se deduzca que la persona haya cometido un hecho señalado en la ley como delito o que haya participado en su comisión, que exista esa probabilidad. O bien, dentro de ese plazo de 48 horas debe ponerla a disposición del juez y el juez tiene 72 horas para resolver la situación jurídica de una persona que le fue puesta a disposición por el Ministerio Público, que fue judicializada la carpeta y el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, del juez, para que resuelva su situación jurídica. Entonces, eso es importante considerarlo porque cuando no se cumplen algunas de estas condiciones, pues cabe interponer un amparo indirecto. Si la persona está detenida, si la persona está incomunicada, si se ha excedido el plazo de la puesta a disposición, pues inmediatamente puede interponerse un amparo indirecto independientemente de la responsabilidad en que pueda incurrir el servidor público, en este caso titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Otro punto que se deriva del derecho personal, de la libertad personal, tenemos que los arraigos deben decretarse conforme a las modalidades, lugar y tiempo que también la ley señala. Más adelante vamos a volver a tomar este punto de los arraigos. O sea que cuando a una persona se le decrete un arraigo porque es necesario realizar actos de investigación y existe el peligro de que pueda sustraerse de la acción de la justicia, pues se decreta un arraigo para poder hacer esos actos de investigación. Es cuestionable esa medida cautelar, es cuestionable porque pues se está privando de la libertad antes de llevar a cabo actos de investigación. O sea, primero se detiene y después se investiga, cuando debería ser al revés. Primero debería de investigarse y después decretar, en todo caso, la privación de la libertad de una persona que haya cometido un hecho señalado en la ley como delito o que está la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión. Otro punto también que se encuentra relacionado con la libertad de la personal de sus artículos 16 del 16 al 20 de la Constitución Política, tenemos a que no puede ser retenida arbitrariamente
y que la retención no exceda del plazo legal. Es lo que les mencionaba. Una vez que la persona detenida es puesta a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público cuenta únicamente con 48 horas para determinar su libertad o decidir sobre la puesta a disposición del imputado o la judicialización de la carpeta ante el juez de control para que resuelva su situación jurídica. 48 horas, no más. Porque si se excede de ese término incluso de 48 horas y en la audiencia de formulación de imputación y más bien en la audiencia de control de detención, reformulo en la primera audiencia, control de detención, el juez de control y el abogado o defensor, desde luego, si debate respecto de que se excedió el Ministerio Público del plazo constitucional para retener una persona de 48 horas, esas 48 horas es para recabar datos de prueba, para recabar entrevistas de los policías, para recabar dictámenes de los peritos, todos los datos de prueba que sean necesarios para poder el Ministerio Público solicitar la judicialización de la carpeta para ejercer la acción penal, técnicamente así se establece, para ejercer la acción penal. Eso el Ministerio Público lo tiene que hacer en 48 horas. Si no lo hace en 48 horas, pues en la audiencia de control de la detención, el abogado puede solicitar la libertad, el abogado defensor puede solicitar la libertad inmediata de la persona que ha sido puesta a disposición del juez de control. Y es así en la práctica. En la práctica, pues incluso el Ministerio Público puede incurrir en responsabilidad por una detención arbitraria, una detención ilegal, una privación de la libertad, prácticamente porque no respetó las 48 horas que tiene el Ministerio Público. Bien, para dejar en libertad a una persona o para ponerlo a disposición del juez de control para que se lleve a cabo esa audiencia que se llama audiencia de control de la detención. Cuando hay detenido. Cuando no hay detenido, cuando una persona presenta una querella, cuando formula una denuncia, pero no existe un detenido en flagrancia, ahorita vamos a ver en qué consiste eso, simplemente se le gira un citatorio para que comparezca a la audiencia de formulación de imputación, que es la siguiente audiencia después del control de la detención. El control de detención es cuando una persona está detenida. Y después, en esa misma audiencia, viene otra más que se llama audiencia de formulación de imputación, cuando hay un imputado ya. Pero cuando no existe detenido, es un citatorio que se le gira libre a la persona para que se presente a escuchar la imputación que le va a formular el Ministerio Público, le va a señalar qué hechos se están investigando en su contra, qué datos de prueba existen en la carpeta y desde luego el hecho señalado en la ley como delito por el cual se está investigando a la persona. Pero eso es cuando no hay detenido. Ese es algo que debemos de tener en cuenta porque a partir de la formulación de imputación o a partir del inicio de la audiencia inicial, estamos dentro del proceso penal